Esta mañana comenzamos capítulo 14 del libro de Éxodo. Éxodo 14, con toda reverencia leamos la palabra. Vamos a leer del capítulo 14 de Éxodo los versos 21 al 28. Dice así la palabra, Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos, tras la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra contundente. Señor, así venimos delante de ti para pedir perdón. Queremos escuchar palabra tuya. Queremos entender que el poderoso Dios que actuó en favor del pueblo de Israel es el mismo Dios. Eres tú esta mañana con nosotros, en medio de nosotros. Bendito tu nombre. Queremos reconocerte, Padre, con todo tu señorío en este lugar. Tráenos, Señor, entendimiento, la palabra que necesitamos oír. Te rogamos que tu Espíritu nos conduzca para recibirla. Gracias por cada uno que hemos podido llegar esta mañana. Sin duda, algún hermano, alguna hermana está aquí con situaciones pendientes de resolver. Señor, hay tormentas a nuestro alrededor, hay mares que cruzar. Necesitamos tomarnos de tu mano para ver el sol claro en medio de la tormenta, la luz de tu presencia en medio de la noche oscura. Gracias te damos en el nombre eterno y santo del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Gracias al Señor por cada persona que nos visita esta mañana. Todos necesitamos la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, cuando estemos aquí, por favor, no piensen que estamos aquí para un ritual. Bueno, ya cantamos, ya me siento bien, ya me voy. El culto, óigame, ningún culto sirve de terapia. Hay algunos que sí, ¿verdad? Cante, grite y ya después, ya me desahogué. Óigame, eso no es vida cristiana, no, aquí no estamos por terapia. Estamos aquí para ser exhortados por la palabra de Dios y aprender a vivir su palabra, para ser transformados. Eso implica dejar para siempre muchas cosas que a Dios no agradan. Cualquier forma de pecado. Vamos a ver qué nos dice la palabra hoy en este tema. Cuando Dios sostiene tu vida, nada puede levantarse contra ti. Nada puede ir contra nosotros. Pero es cuando estamos sostenidos de Dios. No cuando nos llamamos cristianos y venimos de vez en cuando y creemos haber cumplido. Ahora al mediodía muchos nos vamos a casa. Bueno, ya cumplí ya. Ahora que el Señor a partir de esta tarde o a partir de mañana, de lunes a sábado, la vida es mía. Bueno, la Biblia dice que no.
Ya no vivo yo, dice la palabra. Ahora Cristo vive en mí. Él me ha comprado con su sangre preciosa. Cada minuto de mi vida la entrego al Señor en su dirección, en su mano. Dios quiere forjar nuestro carácter para que aprendamos a ser obedientes. Hay varias cosas en esta expresión que debemos atender. Dios quiere forjar, Dios quiere construir, Dios quiere elaborar con sus manos nuestro carácter. ¿Usted cree que venir al culto es solo por razón de costumbre? No, tiene que ver con tu carácter, tu yo interior, que se trasluce a través de lo que haces, de lo que dices, pero lo que el Señor quiere transformar es tu yo interior, tu carácter. Recuerden, siempre estamos advirtiendo esto, el carácter no es el simple estado de ánimo. Cuando de repente por alguna razón dije algo y no se le puede decir nada porque se enoja. Eso no es el carácter, eso es el estado de ánimo. El carácter es lo que eres, que se trasluce por la manera en que piensas, por la manera en que hablas, por la manera en que tratas a los demás, y Dios va trabajando todos los días, porque Dios está presente en tu corazón. Bueno, yo creía. Dios está presente en el corazón del que ha creído en Él. Ahora entiendo que entre nosotros puede haber personas que no han entregado su vida a Cristo. Entonces no puedes esperar cambio. Porque el cambio en tu vida no es si quieres. Ayer era malcriado, ya no soy malcriado. Tú quieres dejar de ser malcriado, pero no puedes, porque no está en tu fuerza humana. Eso es solo obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pasa a morar en ti cuando entregas tu vida a Cristo. De eso vamos a hablar esta mañana. El Señor quiere forjar nuestro carácter. ¿Y para qué quiere forjar? ¿Para qué quiere Dios tomar el control, el timón de mi vida, el timón de mi barca? ¿Para qué? Para que aprendamos a otra cosa. La vida cristiana se aprende. Para que aprendamos a obedecerle a Él. Una cosa muy importante, cuando usted lee todas las Escrituras se va a dar cuenta, la razón de la vida no somos nosotros. La razón de la vida creada es Dios. Dios nos ha creado para que le adoremos. La vida que Dios creó no está en función de nosotros, está en función de Él, de su gloria. Que todo lo que respira alabe al Señor, reconozca al Señor. Así que Él quiere forjar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro modo de ser y de pensar para su gloria. Aquí tomamos como base de esta mañana la historia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, enrumbándose hacia el desierto, y para eso había que cruzar el mar. Una cosa que muchas veces decimos, ahora yo sé que es una historia que hasta los incrédulos la conocen. Y por supuesto que no la creen. ¿Cómo va a creer usted que el mar se va a abrir en dos? Claro, porque no creen en Dios que sí lo puede hacer. Nadie puede cruzar el mar si pensamos en eso, porque el mar es un océano. Aquí en la parte, vamos a decir, la parte de occidente de nuestro país, allí está el mar Pacífico. ¿Sabe dónde termina el mar Pacífico? Probablemente allá en Japón, al otro lado. Ese es un océano. ¿Qué es lo que entendemos cuando Dios hizo que el pueblo de Israel cruzara el mar? Por supuesto que no era el mar como tal lo pensamos. El mar aquí es un brazo de mar muy extenso que estaba en medio, entre Egipto, que es de donde Dios los quería sacar, y el desierto a donde iban a pasar. Es un brazo de mar muy ancho, muy enorme. Entonces no es cruzar el océano. Eso es importante advertirlo, ¿no? Porque de repente hay gente que lee de manera simple y no puede comprender estas cosas. Es un brazo de mar muy enorme que había que pasarlo para cruzar al otro lado en el desierto. Y en el desierto comenzó una larga travesía del pueblo de Israel que al final, por razón de ellos, no por razón de Dios, se tardaron 40 años. No era el propósito de Dios que tardaran tanto, pero ellos por su desobediencia no
quisieron tomar el tiempo justo y entrar a la tierra prometida. Ese es un capítulo mucho más largo. Aquí nos vamos a centrar en el momento en que están saliendo. Dios quería librarles a ellos de la esclavitud, pero tenían que enfrentar pruebas. La palabra prueba es muy importante para todo creyente, para todo cristiano, porque a través de las pruebas es que aprendemos a madurar, a crecer. Papá y mamá, nosotros hacemos pruebas en el hogar con los hijos. Ya, cuando mandamos al hijo todos nosotros no dejamos que el niño pequeñito cruce la calle solo. Lo cruzamos primero y habrá algún momento en que le decimos, cruce solito, ya está grandecito, pero no lo deja solito, va allí, está allí viendo, cuidado, es parte de la prueba, es parte del proceso de crecer. Y yo recuerdo una mamá que una vez testificó, yo probé a mi hijo una vez, dice, tenía 3 años, y le dije, chiquito, aquí me espera en la casa, yo voy a la pulpería a traer las cosas del día, y se fue. Pero ella había dejado una monedita de a 5 córdobas en la cocina, bien visible. Está probando al hijo. Y cuando regresó, el niño le dice, mami, se te quedaron 5 córdobas. Ay, qué bueno, el niño pasó la prueba. ¿Cuántos niños regresan el vuelto? Mamita sabe cuánto viene de vuelto y él trae menos. Y no da explicaciones. Estamos probando. Dios nos prueba todos los días. ¿Y para qué Dios nos prueba? Para forjar nuestro carácter. Para enseñarnos cuáles son las consecuencias de desobedecerle y cuáles son las bendiciones por obedecerle. ¿Cuántas veces fallamos nosotros en las pruebas de todos los días? Dios probó al pueblo de Israel de mucha manera. Las pruebas vienen de Dios. Ahora vamos a marcar rápidamente la diferencia entre prueba y tentación. Las pruebas vienen de Dios y tienen propósitos santos. Santiago capítulo 1 versos 2 y 3 lo leo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Óigame lo que está diciendo. Gócense cuando tienen problemas. Las pruebas muchas veces traen problemas, ¿no? Gócense cuando tienen problemas. ¿Hay alguien aquí que está contento con que lo sacaron del trabajo? Con que ya le dijeron que está muy enfermo, ninguno se pone. Pero la vida cristiana es eso, cambia nuestra lógica. En medio de todo, Dios tiene un propósito cuando te somete a pruebas. Porque Dios tiene algo más grande cuando vences en la prueba. Ahora, ¿en qué consiste el gozo? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia incluye muchas cosas. Paciencia en el crecimiento, paciencia en el alcanzar madurez, paciencia en el alcanzar metas, paciencia en caminar, en avanzar. Y esa paciencia viene de Dios a través de las pruebas. Hermanos, aún el maná que el pueblo de Israel recibió como lluvia durante tantos años en el desierto, aún el maná sirvió para someterlos a prueba. Porque muchas veces ellos dijeron, ya estamos hartos del maná, ni eso queremos. Fallaron en la prueba. Porque Dios estaba forjando su carácter y nunca lo pudieron entender. Ahora, las pruebas vienen de Dios para forjarnos, pero las tentaciones vienen de Satanás. Tienen otro propósito. Tienen el propósito de destruirnos. Las tentaciones vienen de Satanás y tienen propósitos destructivos. Fíjese bien que quiso Satanás destruir el plan de Dios en Cristo. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 4 versos 1 y 2 cómo tentó al Señor Jesús. Ahora, aquí estamos viendo, siempre decimos las tentaciones de Satanás a Jesús, como si solo fueron estas. Todos los días lo tentó. Todos los días Satanás estaba detrás del plan del Señor Jesús para destruir sus propósitos. Dice la palabra, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y a partir de allí se nos narra la manera en que fue tentado. Pero dice que era tentado, constantemente le tentaba. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás siempre ha sido, en ese caso particular, detener la obra del Señor Jesús. Destruir el propósito santo de Dios para el cual había enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito grande? Nuestra propia salvación. A Satanás no le interesa que usted y yo seamos salvos. Había que parar ese plan. Y una vez que somos salvos, quiere detener tu crecimiento. Pone pereza en tu vida. No quiero orar, no quiero ir a la iglesia. Y además de poner pereza, cuando no es pereza, es un espíritu criticón. Es que ese pastor solo lo mismo dice, es que ese hermano y cuántos me caen mal, y solo hipócritas van ahí. Satanás pone cualquier basura en tu mente para detenerte en tu crecimiento. El propósito de Dios en las pruebas es hacerte crecer. El propósito de Satanás en las tentaciones es destruir tu fe. Esa es la enorme diferencia. También nosotros somos tentados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Recuerden que hemos venido diciendo en los últimos domingos para marcarlo bien y que no se nos olvide. Nosotros no somos pecadores por lo malo que hacemos. Hacemos lo malo porque somos pecadores. Este no es un simple juego de palabras. Nosotros no nos volvemos pecadores hasta cuando hicimos la primera mentirita o nos robamos el vuelto de mamá. Hasta entonces me volví pecador. No. Antes de cometer el primer pecado, yo ya había nacido pecador. Ese es un asunto de naturaleza. Es la razón, es cómo vinimos al mundo. Decíamos hace unos domingos, oiga bien, suponga que alguien diga aquí, yo nunca he pecado, tengo 20 años, tengo 40 años, tengo 50 años y yo nunca he pecado. Eso es ya es eso, por sí mismo es un pecado más. Pero suponga que sea verdad que usted nunca ha pecado. El hecho de que usted nunca ha pecado no quiere decir que no sea pecador, porque usted nació pecador. ¿Ya? Es un asunto de cómo nacemos. Así que cuando nosotros somos tentados, también lo somos por nuestra propia naturaleza. Santiago capítulo 1, versos 13 y 14, dice la Escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Recuerden, el propósito es destruir, Dios no quiere destruir. Así que Él no puede tentarte, sino que cada uno, usted y yo, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Ahora tenemos que explicar la palabra concupiscencia, porque es una palabra que no la usamos en nuestro lenguaje de todos los días. La palabra concupiscencia significa tu deseo propio de pecar, cuando no tienes que esperar que alguien te anime. Hey, mira esa cartera, hagámoslo. Nadie tiene que animarte, la tomas por tu propia naturaleza pecaminosa. Nadie te anima a decir mal del otro por tu propia naturaleza. Cuando nadie te empuja, es de tu propio yo que tienes el deseo de caer y caíste. Esa es la concupiscencia, cuando es tu propio deseo de ser seducido por el mal. El pueblo de Israel, en la lectura que estamos siguiendo, enfrentó tremendos peligros. Vamos a observar algunos elementos de esta situación. Las situaciones que vivió el pueblo de Israel eran una mezcla de pruebas para fortalecerles en su confianza en Dios, pero también de tentaciones, porque Satanás quería estorbar su salida de Egipto. Satanás presentó muchísimos obstáculos a este proceso que Dios había establecido para librarlos de la esclavitud. La primera cosa que vemos es que era de noche. Si usted ya observó la lectura, era de noche, y dice que toda la noche Dios abrió el mar y por el mar en seco pasaron toda la noche. Y dice que en la última vigilia de la noche fue cuando Él cerró las aguas. Aquí, cuando hablamos de vigilias, queremos decir que en el tiempo antiguo se medía el día y la noche, especialmente la noche, por vigilias.
3 vigilias de 3 horas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 en adelante, 4 vigilias, de 12 a las 3 y de 3 a hasta cuando amanecía. Las 4 vigilias de la noche. En la última vigilia quiere decir que todas las 3 primeras vigilias, el pueblo de Dios pasó en seco. Y hasta en la última parte de la noche, al amanecer pues, es cuando Dios cerró los muros de agua que había levantado para ahogar al enemigo. Esta es la historia que estamos tratando de entender. Era de noche. No es fácil mover a un pueblo de noche. No es fácil ni siquiera movernos nosotros porque nosotros mismos nos hemos creado una imagen negativa de la noche. Estamos refugiados en casa y vamos a descansar. No salgas porque en la noche te puede salir el mono. Tan bonitos son los monitos cuando los tienen en casa, ¿verdad? Pero al niño le hemos inducido que le va a salir el mono en la noche, que le va a salir la no sé qué bruja, que le va a salir el lobo para meterle miedo y que no esté neciando. Duérmase ya, porque si no va a venir el lobo y se lo va a comer. Y después, cuando ya el niño creció, nosotros mismos nos sorprendemos. ¿Qué muchacho más miedoso? Desde bebecito nosotros le hemos inculcado el miedo. Satanás usa el miedo. Satanás usa toda forma de miedo para crear en tu mente una figura de noche tenebrosa. De noche pasaron porque Dios les dio luz en medio de la oscuridad. Éxodo 14:20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Dios iba en medio de los dos grupos. Tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Ay, hermano, que sea de noche todo el tiempo siquiera. El Señor está con nosotros alumbrándonos. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios mantuvo separado al enemigo. Y el pueblo de Israel nunca tuvo temor de que fuese de noche porque Dios les alumbraba. Hermano, yo no sé qué tormentas estás pasando en tu vida. Hay tormentas en nuestra vida de toda clase. La oscuridad de la noche de tu vida. Ay, sí, pastor, ese matrimonio. Ay, esos hijos rebeldes. Ay, mi negocio no funciona. Ay, mi propia inmoralidad. Ay, mis propios vicios. Cada uno vive su propia noche. Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo, tu vida empieza a alumbrarse. Empiezas a tener claridad en tus pensamientos. Las dudas que tenías empiezan a encontrar un cauce. Y especialmente cuando empiezas a amar la palabra de Dios y a dejarte guiar por ella y renunciar a tus propias malas costumbres, afianzándote en la oración y en la palabra, cuánta luz viene a tu vida en medio de la noche oscura. Otro elemento que encontramos es que había persecución del enemigo. El enemigo estaba... quiero recordarles un poquito. Cuando digo recordarles es que yo sé que la mayoría hemos estudiado muy bien. Nos encanta esto de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando el faraón dice... Viene Moisés y le dice Jehová que dejes ir a tu pueblo. Habían pasado todo aquello de las plagas y finalmente el faraón dice, bueno, pues salgan ya. Y viene Moisés y le dice al pueblo de Israel, bueno, el faraón ya ha dicho que salgamos de aquí, vamos al desierto, pero salgamos rápido porque se puede arrepentir. Como en efecto se arrepintió. ¿Cómo? Los dejé salir, estaba loco yo. Y dijo a su ejército, persíganlos. Este es el momento que encontramos. Empezaron los hebreos, los de Israel, y se encaminaron al desierto a donde iban, pero de repente se encuentran con que hay que cruzar ese enorme espacio de agua, ese brazo de mar que al otro lado estaba donde iban a pasar, y se dan cuenta que viene el ejército enemigo. Imagínese usted, entre el mar y el enemigo que viene con todo tipo de fuerzas, de armas y de furia. Aquí es interesante preguntar, es como si
todos fuésemos Moisés esta mañana y le vamos a preguntar al pueblo, ¿de qué modo quieres morir? ¿Ahogado en el mar o bajo las flechas del enemigo? Porque humanamente no hay otra escapatoria. No podemos cruzar el mar porque nos hundimos. Y quedarnos aquí es ser presa fácil del enemigo. ¿De qué modo preferirías morir? No hay escapatoria. Hermanos, hermanas, muchas veces nosotros estamos en la misma situación, en las diversas áreas de nuestra vida. ¿De qué modo quieres desfallecer? No hay salida. Bueno, ahora que leemos la Biblia, podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel sí tuvo salida, porque confió en Dios. El Señor es la salida. Cuando ya no tenemos salida nosotros, Dios abre la puerta. Había persecución del enemigo, había peligro real de morir. Hermanos, es un peligro real. Estamos hablando de un mar de verdad y de un enemigo armado de verdad. Hay una situación real de morir. Y nos dice el capítulo 14, los versos 9 y 10, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, el ejército de Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Qué momento cumbre, ¿no? Vieron hacia aquí y ya vienen sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Humanamente, hermano, no hay nada que hacer. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esta última frase es la más importante. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay algo que hacer. Abrieron sus ojos y vieron al enemigo. Ya vienen sobre nosotros. ¿Qué nos queda? Habla con Dios. Hermano, hermana, lo último y lo más importante, yo creo que tenemos que aprender algo. Cuando nosotros creemos que algo es importante, lo hacemos de primero. Pero aquí la lógica es al revés. Cuando ya se perdieron tus fuerzas, ya no te quedan más alternativas que hacer, lo más importante se hace después. ¿Qué cosa es? Busca a Dios. Es lo último que queda. Yo creo que esto tiene que ver mucho con el orgullo de todos nosotros. Mire, muchas personas han pasado su vida diciéndole no a Dios. Y vamos y predicamos, mire, usted necesita de Cristo en su hogar, su matrimonio, sus hijos, su trabajo. No, yo lo necesito de Dios. Y así va pasando el tiempo hasta cuando llegó el tiempo de morir. Y hasta cuando ya está a punto de cerrar los ojos. Mire qué gracia la de Dios, que le da oportunidad a muchísima gente para recibir su gracia, su perdón, cuando ya está a punto de morir. A mí personalmente me ha tocado muchas veces, y yo creo que a usted también, de saber de casos de que Dios manifiesta misericordia. Porque ¿cuántos mueren en un accidente sin tiempo de nada? Pero a lo mejor en una enfermedad prolongada Dios te está dando oportunidad. Y cuando ya no te queda otra cosa que hacer, mire, lo único que le queda es Dios. Bueno, Señor, perdóname. Y Dios tan bueno que te perdona. Toda una vida de maldad y de toda forma de pecado. Lo más importante de último, clamaron a Dios como nunca antes habían clamado. Clamaron aquí cuando ya estaban en el máximo peligro de sus vidas. Aprendieron a confiar en Dios. Moisés obedeció a Dios. El verso 21 nos dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Hermano, no fue un ratito. Dios no tiene poder de un ratito. Dios es poderoso siempre. Toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios volvió el mar en seco. Moisés solo obedeció
extendiendo su mano sobre el mar. Óigame, imagínese usted el gran mar y Dios levantó con un recio viento por el centro y dos paredes de aguas, una a un lado y otra a otro. Qué cosa tan maravillosa, qué espectáculo tan precioso. Dios puede hacerlo frente a tu crisis, frente a tu problema, en medio de la más oscura noche. Solo Dios te hace cruzar por el mar en seco. Ahora estoy recordando, hermanos, cuántas fábulas se ha dicho sobre esto. ¿Sabe lo que y estoy hablando de gente de iglesia? En una iglesia alguien estaba enseñando, bueno, mire, hay que entenderlo, pero no es así como realmente creemos. Lo que pasa, siempre justificando algo. Recuerdo una congregación y el hombre estaba hablando mucho sobre esto. No hay que creer en estos milagros que parecen, pero no, todo tiene su explicación. Y en la congregación hay una ancianita muy sencilla, estaba ahí escuchando y a todo lo que le gustaba decía, gloria al Señor, gloria al Señor. Y el hombre dice, mire, no es tan así, lo que pasa es que Moisés era inteligente y Moisés sabía que en cierta época del año el mar se secaba en ese lugar y por ahí lo llevó, el mar estaba, en esa época del año se retiraba el mar y por ahí pasaron, pero no hay tal milagro. Y la señora que dice, gloria al Señor, gloria al Señor. Y el predicador que se sorprende le dice, pues yo no veo gloria al Señor si aquí no hay milagro, le estoy explicando. ¿Cómo no, hijo? Un milagro más grande todavía, porque la Biblia dice que cuando pasaba el ejército del faraón, Dios los ahogó. Gloria al Señor que los ahogó en seco. Dígame usted, yo creo que, óigame, no hay manera de negar el poder de Dios. Hay quienes van a encontrar maneras de decir que eso es falso, que no hay que creer la palabra tal como aquí dice. Las cosas tienen siempre su explicación científica. ¿Usted qué cree, hermano, hermana? ¿Dios abrió el mar o no? ¿Cuántos somos salvos aquí, por la gracia de Dios? Si Dios cambió tu vida, y yo te voy a decir una cosa en serio, es más difícil cambiar nuestra vida que abrir el mar para Dios. Porque ¿quién cambia el orgullo nuestro, hermano? Nuestro orgullo y nuestra creencia de creer que sí yo puedo por mí mismo es más grande que abrir el mar. Si Dios pudo cambiar tu vida y puedes dar gloria a Dios de que tu vida ya no es la misma, de que desde que recibiste a Cristo, abrir el mar era mucho más fácil. Y Dios abrió el mar. Si Dios cambió tu vida, Dios puede hacer muchas otras cosas más grandes. Dividió el mar. Ahora, ¿qué corresponde a nosotros como seres humanos? Lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Solo obedecer, hermanos. Cuando leemos las historias de Israel, a veces, sin darnos cuenta, le damos más gloria a Moisés que al Señor. Porque es más visible Moisés, pero Moisés es el instrumento de Dios. Lo único que tuvo que hacer Moisés es obedecer, como todos nosotros tenemos que obedecer todos los días. Las aguas quedaron divididas, verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El enemigo actúa con ventaja. Mire bien qué cosas tenía el enemigo que todavía venía por detrás. Caballería, con autoridad, con fuerza. El enemigo, hermano, no va a hacerte rebajitas. El enemigo es el diablo. El enemigo no viene contra ti haciéndote rebajitas, va con todo, porque quiere destruir tu fe. Versículo 23. Siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Cuál es la intención? Destruir. Su intención es destruir y lo hará siempre. Bueno, lo hizo allá, eso hace mucho tiempo, miles de años atrás, lo sigue haciendo hoy. Mire bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Para nosotros los que hemos aprendido a confiar en el Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Óigame, aquí dice cosas muy importantes. Primero dice que el diablo es nuestro adversario. Hermano, hermana, no te atrevas a coquetear entre Dios y el diablo.
No coquetees porque Satanás no tiene ni la más mínima intención de jugar con nadie. Él hace su trabajo en serio. Anda como león rugiente, no es un gatito, es un león. ¿Sabe la idea de rugiente? Hambriento, acaba con todo. Anda alrededor. ¿Usted cree que Satanás está en la cantina? No tiene que estar allí, ya todo eso le pertenece. ¿Usted cree que está Satanás actuando donde está la mayor delincuencia? Bueno, también domina eso. ¿Sabe dónde trabaja más? Aquí. Porque quiere destruir a los fieles. Aquellos ya no, porque aquellos le pertenecen. Pero tú y yo le pertenecemos a Cristo y quiere arrebatarnos del poder de Cristo. ¿Sabe dónde más actúa Satanás todos los días? En tu matrimonio, porque quiere destruirlo. Aquel matrimonio que vive en paz y ora todos los días al Señor y se gozan sirviendo al Señor, a Satanás le ofende y quiere destruirlo. En ese hogar donde tus hijos también aprenden a orar, a leer la palabra, a vivir el evangelio, Satanás quiere destruir tu hogar. Si tu negocio lo has entregado al Señor y todo te va bien, Satanás quiere que quiebres, que estés lleno de deudas, que estés lleno de problemas y no busques a Dios. Satanás anda como león rugiente para destruir, no para jugar con nadie. Pero Dios actúa personalmente contra el enemigo. Mire, aquí el pueblo de Israel no podía hacer nada. El enemigo traía armas, Israel no tenía. No fue Israel quien se defendió, Dios lo hizo. No tienes tú que pelear contra Satanás, no te toca a ti, le toca a Dios porque Él te compró. Versos 24 y 25. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Quién lo hizo, hermanos? Dios lo hizo. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó, ¿cuánto? Gravemente. Satanás no juega, Dios tampoco. Dios se toma tu defensa en serio. Qué grandioso el que tenemos, hermanos y hermanas. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tú no tienes que pelear con el diablo, hermano. Lo tuyo es obedecer a Dios, porque Dios hará. Dios peleará por ti. El enemigo no puede contra Dios. Él huye de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Muchos caemos en la trampa de otros que están allí. Pelea contra Satanás. Tú tienes fuerza. Dios no te manda a pelear contra Satanás. Te manda a honrar a Dios y a humillarte delante de tu Dios, porque es Él quien te defiende contra Satanás. Hay grandes resultados para tu vida, hermano, hermana. Cuando te sometes a Dios, cuando eres obediente a Dios, solo puedes esperar grandes resultados cuando Dios te sostiene, cuando tú te sostienes en Dios. Dios levanta muros en tu defensa en todas las áreas de tu vida. No hay una sola área de tu vida que quede desprotegida. Porque hay gente que cree, sí, Dios protege mi vida espiritual. Muchas veces advertimos este peligro, ¿verdad? Que aquí en la iglesia tenemos una vida espiritual, en casa tenemos otra conducta, en el trabajo, en el vecindario. Sí, es que mi vida espiritual es aquí, aquí está mi vida cristiana, allá es mi vida laboral, aquí es mi vida familiar, mi vida social. Y siempre la pregunta, ¿cuántas vidas tienes tú? Nuestra vida en Cristo es una sola. Tan espiritual somos aquí como tenemos que ser en casa. Tan espiritual en casa y en la iglesia como frente al vecino. Que la gente nos reconozca como el pueblo puro, santo, protegido por el poder de Dios, porque somos de una sola pieza donde quiera que estamos. Todo es espiritual. La respuesta que le das a cualquier persona que te pregunta cualquier cosa tiene que ser
una respuesta espiritual. Tú no puedes responder a la ofensa con ofensa, al chisme con chisme, al pleito con pleito. Toda tu respuesta al mundo tiene que ser espiritual, porque ahora el Espíritu de Dios tomó posesión de ti. Hay grandes resultados. Dios levanta muros en tu defensa. Dios te asegura protección y victoria sobre tus conflictos, tus temores, tu baja autoestima, tu sentimiento de derrota. Dios toma control de todo ello. Josué capítulo 1 versículo 5 dice la Escritura: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Para quién es esto, hermanos? Bueno, Dios se lo dijo a Josué. Dios se lo dijo a Josué porque Josué creía en el Señor. Dios nos lo dice a nosotros porque creemos en Él. Confiamos en Él. No es otro Dios, el Dios de Josué, el Dios de Moisés, es el Dios que está con nosotros hoy. Y nos dice lo mismo: nadie podrá hacer frente delante de ti. Nadie te podrá destruir, porque no será contra ti, sino contra mí, dice el Señor. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe por qué es importante la palabra enderezará? Porque andamos torcidos. Aun cuando somos cristianos, nos desviamos, caemos, nos resbalamos, ofendemos, insultamos. Entonces, cuando tú te sometes a Dios y obedeces, Él endereza tus palabras. Él rectifica tus pensamientos. Él sazona tus decisiones para que la gloria sea para Él. El Señor nos protege, pero dice acá: fíate de Jehová, confíate en Él, de todo tu corazón. Hermanos y hermanas, confío en Dios, pero de palabrita. Confío en Dios, pero de ratitos. No, toda tu vida en la mano de Dios. En el Salmo 13, verso 5 dice la Escritura: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Dios quiere ver cristianos gozosos. Aún para nosotros es muy triste ver cristianos angustiados, cristianos con rostros amargados, cristianos con los que uno no sabe si los saludo o no porque no sé cómo me va a responder. Es triste, hermano. Dios quiere ver gozo en tu corazón, en tu rostro, en tu brillo, en tu mirada, cuando le das lugar a Cristo para que te resplandezca en medio de la noche. Cuando Dios te sostiene, te vuelves ejemplar a otros. Oh, qué propósito tan grande el de Dios, que nuestra vida sea deseable a otros. Que otros deseen ser como tú eres, porque tú eres obediente a Dios. Eso tiene que ver, hermano, con todos los aspectos de tu vida: tu familia, tu carácter, tu palabra, tu manera de relacionarte con los demás. Filipenses 4:13, yo creo que quizá el versículo más conocido de esa carta de Pablo a los filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, siempre es necesario advertir: quiere decir que yo puedo ser millonario porque el Señor puede todo. Sí, todo lo que calza en su voluntad. Dios no responde a caprichos, Dios responde a necesidades. Así que no es tampoco un poder mágico. Como todo puedo, no hay límite. Todo lo puedo en Cristo, según la voluntad de Cristo, en el propósito de Cristo, no en el propósito carnal pecaminoso de nuestra vida. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Quién se atreve a ir contra un hijo de Dios que obedece a Dios, que es fiel a Dios? Y Dios pone un cerco alrededor de ese creyente. Y Dios abre las paredes para que tú pases en seco. Y Dios te lleva de la mano hacia el otro lado. Nada puede detener el andar de un creyente cuando está confiado en Dios. Nuestra obediencia y fidelidad a Dios nos aseguran sus bendiciones, hermanos. Necesitamos ser bendecidos, todos necesitamos ser bendecidos. Que Dios bendiga nuestro trabajo, que Dios bendiga nuestro matrimonio o nuestro noviazgo, que Dios bendiga nuestros estudios. Los jóvenes necesitan mucho. Qué orgullosos algunos, ¿verdad? Jovencitos, yo sé que todos pasamos por esa edad. Qué orgullosos, ¿verdad? Que no necesito esto, no necesito ir a lo otro. Basta con ir a la iglesia de vez en cuando, orar de vez en cuando. Dios quiere bendecir a todos sin importar la edad, sin importar el tiempo que tengas de ser cristiano. Tal vez tienes una semana, 2 días o 20 años. Todos por igual necesitamos vivir tomados de la mano de Cristo. Quiero decir algo muy importante, hermanos. Mire, el espíritu juvenil, vamos a decir, la mentalidad juvenil, la vida, la dinámica del pensamiento de joven es tan disparatado. Hay algunos jovencitos que dejan traslucir la manera en que viven, aún por el Facebook. Revise usted algunos, las cosas que publican. ¿En qué caminos andan? ¿Será que son un poquito, vamos a decir, que ignoran que cuando pones algo en el Facebook te está viendo todo el mundo? Sin límite. Y yo creo que nosotros los padres tenemos que abrir más los ojos. Muchos padres ignoran en qué cosas andan sus hijos. Yo creo que nosotros, el liderazgo de la iglesia, maestros de escuela dominical, diáconos, diaconistas, todo el que tiene alguna responsabilidad, aunque no sea de cargos, abramos los ojos para ver cómo andan nuestros ojos con jóvenes. ¿Qué hacen? ¿Qué publican? ¿Con quiénes andan? De esto se trata, hermanos, la noche oscura que estamos pasando en medio del mar. Necesitamos que Dios nos alumbre. Necesitamos humillarnos más y ser obedientes y ser fieles. Porque las tragedias cuando desobedecemos a Dios son grandes. Pero las bendiciones son mayores porque más grande es su gracia. Hechos capítulo 24, verso 16 dice la palabra: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Una conciencia irreprensible. Está hablando de su conducta. Que nadie tenga de qué señalarte, de qué apuntarte, porque tu conciencia está limpia, porque obedeces a Dios, porque te pones bajo la mano de Dios y nada te avergüenza. Salmo 34, 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabe por qué? Porque todo bien viene de Dios. Sí, hay que trabajar, hay que esforzarnos. Y cuando Dios ve tu esfuerzo honrado, íntegro, santo, Dios solo te bendice y te bendice y te bendice. Nada puede contra ti cuando estás amparado de la mano de Dios. No hay enemigo que se pueda levantar, ninguna adversidad puede dañar tu vida, porque Dios es muy celoso en cuidar a quienes le son fieles. Los hebreos fueron librados, no por su religión ni por su fuerza, sino por su confianza en Dios. Tú puedes ahora empezar a confiar en el mismo Dios que todo lo puede y quiere bendecirte en todo. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor, estamos agradecidos por la palabra que nos has dado esta mañana.
¿Qué nos queda en medio de la tormenta y de la oscuridad de la noche de nuestra vida? Sino solo buscarte, rogar, humillarnos delante de ti, sabiendo que tú nos perdonas. Gracias, Señor, por esta palabra, y ahora ruego, Dios, que conduzcas el corazón de las personas que nos están visitando, que abran su corazón a Cristo. Y si son cristianos, que confiesen sus vidas de pecado, de debilidad, que han resbalado, y se consagren delante de ti. Que haya reconciliación en esos corazones. Y si somos creyentes, te rogamos que nos ayudes a reconocer que todavía no estamos cubiertos por tu luz, porque hemos dejado que esa luz se apague por nuestros propios pecados, por la noche turbulenta de maldad en la que vivimos. Perdónanos, límpianos, que nos gocemos viviendo en la rectitud de tu voluntad. Sigan orando, hermanos y hermanas. Esta mañana quiero dar oportunidad a las personas que nos visitan. Todo avance en la vida tiene que empezar con poner tu mano en Cristo, tu vida bajo el control de Dios. Tú puedes avanzar mucho, pero nunca vas a avanzar en la dirección de Dios si lo quieres hacer por tu propia fuerza, para tu propia vanidad. Así no funciona. Dios te sostiene en medio del mar turbulento. Abre camino para que andes en seco. Yo voy a invitarte para que entregues tu vida al Señor. Pastor, yo quiero que ore por mí esta mañana. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Yo quiero recibir la bendición de ser conducido por el Señor en el camino recto. Yo quiero que Dios abra camino para que yo ande en seco en esta vida que llevo. Levanta tu mano. Pastor, ore por mí. Yo quiero entregarme al Señor esta mañana. Yo quiero confesar mi vida al Señor. Mi vida va por rumbo incierto. Estoy ahogándome en este mar. No hay un enemigo detrás de mí. El enemigo soy yo mismo, porque me niego a seguir a Dios. Levanta tu mano. Pastor, ore por mí, por favor. Probablemente estoy hablando solo a creyentes, entonces voy a hacer la invitación a creyentes. Pastor, ore por mí, porque aunque soy creyente, yo sé que el Señor me ha dado salvación por su gracia, pero mi vida no va bien. Mi matrimonio está cruzando la noche en medio de la tormenta del mar, y yo quiero que Dios abra terreno seco para pasar. Que Dios enderece mi vida, mi familia, mi trabajo, mi vida espiritual. Que me goce sirviendo como ahora no puedo hacerlo porque mi condición espiritual está llena de caos. Levanta tu mano. Pastor, yo quiero que ore por mí. Quiero consagrar mi vida. Quiero reconciliarme con el Señor. Reconozco que mi vida no está bien delante de Dios. Reconozco que hace mucho tiempo en mi matrimonio y con mis hijos ni siquiera oramos juntos. Quiero empezar esta mañana tomándome de la mano de Dios para que Él abra camino. Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga. Ore por mí, pastor. Mi vida no está bien. Estoy lleno de espinas en este camino. Nada me resulta bien. No veo la claridad. Yo quiero andar en el camino del Señor, andar en rectitud. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Quiero cruzar hacia el lugar seguro donde Dios me quiere llevar. Pero no puedo solo, tienes razón, solo no puedes, sola no puedes. Ore por mí, pastor, que Dios me dé fuerza. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Solo de Él viene la fuerza. No la busques en ti mismo, que ya se agotó la fuerza. Dios te bendiga, hermana. Por última vez, ¿no lo has hecho? Levanta tu mano.
Amén. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra, porque siempre tiene la respuesta a nuestra situación muy particular. Yo quiero rogarte, Padre, por cada hermano, cada hermana que de manera voluntaria ha levantado su mano. Tú conoces cada situación. Solo la traemos delante de ti para encontrar paz, sosiego, como lo necesitamos. Nuestro pensamiento teniendo descanso en ti. Gracias, Padre, por la gran obra del Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros y quiere seguir limpiándonos de toda maldad con su sangre preciosa. Ruego pues que nos levantes y nos ayudes a cruzar al otro lado tomados de tu mano, que no nos soltemos de ti, porque el enemigo es grande y no podemos contra él. Tú lo haces por nosotros. Bendito y santo tu nombre, en el nombre glorioso y eterno del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas.